Pablo Semán es antropólogo, estudia la religiosidad popular, sus ritos, pero también la música, en tanto aglutinante de las sociedades. Gracias por venir, Pablo, es un placer recibirte. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué significa lo que vimos este fin de semana? Bueno, significa un momento de un proceso muy largo, ¿no? De una comunidad que se fue formando, yo diría desde los 70 tempranos, pero que tuvo un salto de público enorme en el inicio de los 90. Y ayer fue como un episodio de cierre de esa comunidad, porque hay un duelo que se está haciendo. Y lo que yo vi, ¿no? Porque fui varias veces, iba y volvía a casa, fue que había una multitud herida por un lado. Había un dato muy significativo para mí. Había todo lo que había en un show, pero no era un show. Y había momentos donde la gente estaba pogueando y bailando y el clímax del pogo no llegaba nunca porque la gente se quebraba antes de llegar a ese clímax. Y lloraban y se daban cuenta que ya no iba a estar el Indio Solari, ¿no? Entonces había una multitud herida y al mismo tiempo una multitud, yo diría, sabia, que en ese recorrido histórico que se fueron vinculando con el indio, asimilaron una cosa que transmitía el indio desde, yo diría, muy claramente desde los 90, que era que había que cuidarse. El cuidado, ¿no? Sí. Entonces una multitud sabia en el medio de la orfandad, cuidándose a sí misma, en el marco de una manifestación masiva como pocas habremos visto en la Argentina en los últimos años, donde no hubo un solo episodio violento, donde realmente era un procesamiento colectivo del dolor. Y vi entonces el resultado de esa relación que se estableció entre un personaje excepcional como es el Indio Solari y un público que se fue formando por camadas, por capas. Y yo diría esa comunidad tiene como dos dimensiones, ¿no? Tiene una dimensión colectiva, de un ritual, de una... La palabra liturgia quiere decir organizar los juegos. Eso me lo explicó un teólogo. Y esa dimensión colectiva de reconocimiento, de agrupamiento, de compartir. Pero también hay otra cosa que pasaba, creo yo, con el Indio Solari, que es muy importante, fue el encuentro entre una poética muy elaborada y la poética de los sectores populares. Y esa poética y ese encuentro entre poéticas permitió que mucha gente elaborase sufrimientos, le pusiese palabras a sus sufrimientos sociales o individuales. Me hablaba a mí, dijeron varios. Claro, ¿no? Me hablaba al oído. Y además cuando vos recogés interpretaciones de las frases o relatos de vida, es muy interesante porque de alguna manera el indio ocupaba un lugar casi, en el buen sentido, ¿no? El de patriarcado, de paterno, o poniendo un límite o habilitando algo. Y mucha gente lo refería como un familiar muy querido, como si quieren, como un hermano mayor. Toda esa dimensión de enriquecimiento de la vida personal e íntima es paralela a la configuración de esa colectividad. Y eso surge, obviamente, en el marco de experiencias de sufrimiento social muy marcadas, como las que hubo en los 90, en la que, digamos, el rock anticipó las críticas al neoliberalismo por muchos años, ¿no? Mientras en aquellos momentos la política discutía cómo continuar el modelo, varios músicos, pero especialmente el indio, ayudaron e impulsaron sentimientos críticos frente a lo que pasaba en ese momento. La rebeldía, ¿no? Sí. Una rebeldía que cambió de manos crítica, de elaboración del sufrimiento también, que obviamente eso no me parece que por casualidad retorne ahora, ¿no? Algo que tuvo Los Redondos como fenómeno cultural siempre fue la autogestión, ese mantenerse al margen casi deliberadamente, decir, no, yo no voy a dar entrevistas en los medios, por ejemplo. Imagínate hoy un artista que diga, no voy a tener Instagram, ¿no? Sí, yo creo que ahí hubo una apuesta que
habla de, digamos, de la constancia, de la pertinacia, de la coherencia ética y estética, primero de Los Redondos y luego del Indio Solari, que eso también ayudó a granjearle a la banda un tipo de lealtad específica, y en ese contexto uno diría, se conectaba menos con lo que hacía el resto del rock, por más que compartía temáticas, sonidos, o no, digamos, a veces sí, a veces no, pero digamos, ese modo de organización que también después se diseminó hacia la propia organización del recital, ¿no? Sí, claro. Porque no era solamente cómo grabar o cómo distribuir o cómo vender discos en esa época, ¿no? Desde vinilos hasta CDs, sino también la organización de los propios eventos, que fue un gran desafío para una banda que enfrentó entre los 80 y los 90 un salto de público, que es un caso también único. Inmanejable casi. Pero además esto no fue un proyecto de marketing, de construir un público y ganarlo, sino más bien es una banda que fue capturada por un público nuevo y que tuvo que construir una manera de metabolizar una masificación enorme y al mismo tiempo abrupta. Pablo, ¿crees que este carácter autogestivo es lo que hizo que el gobierno, la ultraderecha en general, se pusiera culturalmente y performáticamente en contra de toda posibilidad de acompañar el duelo? ¿O es que ese colectivo social le resulta hostil a la ultraderecha? Mira, yo creo que, primero, ese colectivo social le resulta hostil al gobierno, y en segundo lugar creo que al gobierno le pasa peor lo que le pasan a todos los gobiernos. Se encierran en el palacio y se olvidan una cosa que es: mucha gente que votó a Milei escuchaba a Los Redonditos, claro, como mucha gente que votó a Milei escuchaba a La Renga, ¿no? Que, digamos, las diferencias son enormes, pero en términos de las posiciones políticas que uno podría esperar de La Renga, tanto que impugnaron que Milei usase sus temas. Entonces, hay algo en ese encierro del gobierno y en esa idea de que todo lo que es diferente de ellos es despreciable, que lo termina usando, creo yo, realmente en contra, porque fue un gesto de antipatía y de antiempatía realmente notable, porque yo creo que si hay algo que sobrevive como cosa importante de lo humano en Argentina es el respeto ante la muerte del otro, ¿no? Entonces, Milei no pudo ni enviar unas condolencias. No pueden realmente hacer el más mínimo de respeto ante un hecho que a todos les va a ocurrir, salvo que ellos estén soñando con su propia inmortalidad en el medio de todas estas fantasías que vos relatás. Bueno, el gobierno en esto se hace mal a sí mismo, más allá de que las razones por las que se hace mal a sí mismo son razones que hablan digamos, de sus propios valores, que son excluyentes, ¿no? Y que esa idea de que hay argentinos de bien y argentinos de mal se continúa en esto, que es: yo no me conduelo ante los familiares de una persona importante para central de la cultura argentina de los últimos 40 años. Pablo, ¿hasta qué punto esto puede implicar un cambio de clima? Ante todas las manifestaciones gigantescas me lo pregunto, me lo pregunté con las movilizaciones universitarias, con los 24 de marzo, que fueron especialmente populosos bajo Milei. Digo porque puede ir por otro carril que la intención de voto, pero a la vez empiezan a macerarse reacciones también. Dos observaciones ahí. Yo creo que en las movilizaciones previas a esta del funeral del Indio, eran como un desentumecimiento y un empezar a salir del pavor de la derrota de 2023. No creo que hayan ido mucho más allá de cierto radio, pero es importante que se hayan producido movilizaciones importantes que eran volver a habitar un poco confrontativamente la calle confrontativamente con el proyecto del gobierno. Después lo del Indio yo creo que es otra cosa, porque las relaciones entre política y cultura
son muy desparejas, ¿no? Si alguien quiere sacar de esto una conclusión electoral, se equivoca muchísimo. Yo sacaría una conclusión política, que es que, por ejemplo, el gobierno quedó muy mal parado. Y tenía todas las oportunidades de quedar bien parado. Ahora, de ahí a que esto derive en la formación de una corriente política y luego una corriente electoral y que esto tenga incidencia, no, y por una cuestión que también tiene que ver con lo que pasaba con el indio y su público. El indio muchas veces dijo que era peronista, pero siempre aclaraba, yo soy peronista desde el arte, desde la izquierda, fui hippie, era siloísta, pero lo decía, lo dijo en la entrevista Sí. de 2024, no es que lo dijo hace 150 años. Para los que no Y recuerden, Asilo era el líder del Partido Humanista, un tipo que Claro. se iba a la montaña, una vez daba un discurso por año ahí, una cosa rarísima. Y después decía, aparte, yo vengo de una cosa, dice, aquellos en los 70 estaban en la lucha armada, yo vengo de una cosa importante, que es la psicodelia. A alguien le puede parecer mal, a otro le puede parecer bien. Yo lo que quiero decir es que la cultura del rock tuvo valores políticos propios que tenían una relación también despareja con la política partidaria, pero acá aparte de esa cultura del rock tenía una desconfianza hacia las instituciones y hacia el Estado y hacia la política partidaria que es paralela a la que tuvieron muchas veces los sectores populares, por ejemplo hoy, donde los sectores populares están distantes de la política, no por despolitizados, sino porque ya han hecho experiencias que dicen, bueno, ya vi qué es lo que hacen, no me gusta lo que hacen, no tengo medios para oponerme frontalmente a esto, entonces no me adhiero. Por eso te pregunto lo del cambio de clima, porque el fin de semana era todos los cronistas de calle, de todos los canales de noticias, le ponían el micrófono a cualquiera y la persona de la edad que fuera, de la clase social que fuera, decía, aguante el indio, Milei Sorete. Era como una Sí. cosa atrás de la otra, y al punto que irritó a los conductores de los canales oficialistas, ¿no? Uno de ellos invitando a pelear a uno de los... Era obvio que transeúntes. entre la multitud que estaba ahí, la mayoría iba a estar contra Milei, y si no lo estaba desde 2 días antes, lo estaba desde ese momento en que el gobierno le había negado una condolencia, un espacio institucional, un reconocimiento a la importancia del Indio Solari en la cultura. Yo insisto que para hablar de cambio de clima yo tendría que ver otras cosas, pero porque además, o sea, la respuesta antimileísta ahí la obtenés fácil, ¿no? Claro. Yo creo que eso está en otros lugares, está en esto que vos citaste antes, que es 70% no le cree a Caputo. Y obviamente que ahí, donde yo te decía un poco que está esta cosa de, hay una desconfianza popular hacia el gobierno y hacia lo que muestran las oposiciones. Por eso yo te preguntaba sobre el cambio de clima y no sobre Claro, si querés, la prevalencia de uno u otro sector, porque también puede macerar un que se vayan todos. Hay oposición y voluntad de oposición que no encuentra canales, eso sí, eso sí. A ver, compartamos un testimonio y lo analizamos juntos. Es un cuadro político y que hablaba por la gente, por todos ellos que no los escuchan, loco, que tienen un grito que no se escucha. Eso, Entonces, tristeza. Veo gente de todos los Una equipos. persona pública que puede hablar por el pueblo, ¿me entendés? Aparte de ser un cuadro político, sí, seguro. Una persona pública que puede hablar por el pueblo. Sí, mucha gente sintió reconocido su sufrimiento y conducido su sufrimiento por canciones, por intervenciones del indio desde, digamos, mínimo los 90. Y yo creo que eso sí tiene un valor político, independientemente de su traducción político-partidaria, de su traducción electoral. No sé, porque eso es algo que hay que ver cómo viene hacia adelante, qué efecto tendrá una concentración masiva, una melancolía que va a ser elaborada, un duelo que va a ser elaborado, en el medio de ese descontento que también es masivo y es creciente. Habrá que ver qué es lo que pasa con eso. Ahora, yo digo, las intervenciones del indio no tenían traducción directamente a lo político y partidario, pero sí tenían el valor político de articular una conciencia crítica, y eso es importantísimo. Probablemente no de titulares inmediatos que diga, desde el funeral del Indio Solari aumentaron los votos de tal. Eso no lo vas a tener.